Sam y Layla llevaban juntos 2 años cuando decidieron dar el siguiente paso en su relación y casarse. Iba a ser el día perfecto y sabían que sus amadas familias estarían allí para apoyarlos. Layla se veía hermosa con su vestido blanco y Sam no podía esperar para finalmente llamarla su esposa. La ceremonia transcurrió sin contratiempos y la pareja estaba a punto de intercambiar anillos por primera vez como marido y mujer. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Justo cuando Sam estaba a punto de deslizar el anillo en el dedo de Layla, ella se encogió de dolor y se derrumbó en el suelo. Todos estaban en estado de shock y se apresuraron a ayudarla. Todos los invitados se quedaron atónitos en silencio cuando la novia muy embarazada Layla de repente se derrumbó sobre sus rodillas durante la ceremonia de la boda. Su futuro esposo, Sam, podía leerlo en su rostro, el bebé ya venía. Afortunadamente, había un médico presente para ayudar a Layla a dar a luz en el acto. Pero cuando Sam vio la cara del bebé, su felicidad por el nacimiento de su hijo desapareció de inmediato. Nadie entre los invitados podía creer lo que estaban presenciando. Muchos habían desviado la mirada cuando Layla dio a luz, pero los pocos que seguían mirando junto a Sam casi gritaron cuando vieron la cara del bebé recién nacido. Layla sabía exactamente cómo se veía esto y estaba claro que se sentía avergonzada más allá de lo creíble. Y de repente empezó a tener sentido para Sam por qué Layla estaba tan convencida de casarse antes de dar a luz. Recogió su anillo de bodas y lo arrojó a través de la iglesia antes de salir furioso del edificio. No quería volver a ver a Layla. Sam sabía que podría no ser la mejor idea planear su boda con Layla tan cerca de su fecha de parto. Había estado embarazada durante casi 8,5 meses y Sam había tratado de presionar a Layla para que cambiara la boda para más adelante en el año. En el momento en que Layla descubrió que estaba embarazada, inmediatamente comenzó a presionar para casarse con Sam. El embarazo no fue planeado y no fue como Sam le había propuesto matrimonio a Layla. Pero todo eso no pareció importar después de que la pareja decidió quedarse con el bebé. Sam siempre quiso ser padre por lo que estaba muy a favor de quedarse con el bebé. Y también estaba convencido de que Layla era la persona adecuada para formar una familia, pero solo tenía ganas de la boda y la organización de la misma estaba muy apurada por el embarazo. Pero estuvo de acuerdo con todo para mantener feliz a su futura esposa. Ella estaba embarazada de él y él estaba tratando de mantener la mayor cantidad de estrés e incomodidad lejos de ella. Layla había estado embarazada durante casi 8,5 meses cuando se casaron, y la boda se celebró solo unas semanas antes de la fecha de parto prevista. Sam había estado preocupado por la proximidad de la boda al parto y había tratado de convencer a Layla de cambiar la fecha, pero ella insistió en seguir adelante. Layla tenía una razón oculta para casarse antes del nacimiento del bebé. Tenía miedo de que sus abuelos religiosos la juzgaran si tenía un hijo fuera del matrimonio. A pesar de que Layla y Sam habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, Layla quería casarse antes del nacimiento del bebé para evitar el juicio de su familia religiosa. A pesar de las preocupaciones de Sam y la recomendación del médico de posponer la boda, Layla se mantuvo firme en su decisión de casarse antes del nacimiento del bebé. La boda finalmente tuvo lugar, pero durante la ceremonia, Layla entró en trabajo de parto y dio a luz en el lugar. Cuando Sam vio la cara del bebé, se dio cuenta de que no era su hijo, lo que lo enfureció. Sam arrojó su anillo de bodas y se fue, sintiéndose traicionado por Layla. La boda había sido un intento de Layla de ocultar la verdadera paternidad del bebé, y cuando quedó al descubierto, su relación se desmoronó por completo. Nathan y Erika también tenían una situación similar, con Erika dando a luz durante la ceremonia de la boda. Nathan se dio cuenta de que el bebé no era suyo y también se sintió traicionado. Abandonó la boda y se separó de Erika. En ambos casos, las parejas se enfrentaron a revelaciones impactantes durante sus bodas, lo que llevó a la ruptura de sus relaciones y al colapso de las ceremonias. Espero que hayas disfrutado de esta emocionante historia llena de giros inesperados. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte para más contenido fascinante, dejar tus comentarios y compartir esta historia con tus amigos y seres queridos. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia.